¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil para ir viendo cómo se van acomodando las cosas después de los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Pues mire, hay un asunto muy importante que se va a resolver mañana. ¿Por qué? Porque mañana, sábado 3 de agosto del 2024, se inicia la cuenta regresiva que definirá si finalmente Morena y sus aliados, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, obtienen la mayoría calificada de 334 diputados federales y por lo menos 86 senadores que les permita aprobar las 18 reformas constitucionales que el presidente López Obrador entregó en Palacio Legislativo de San Lázaro el pasado 5 de febrero del 2024. Usted sabe que esas iniciativas se están estudiando, analizando e incluso aprobando en la comisión, en comisiones de la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque el propósito es que una vez aprobadas en comisiones, en el mes de septiembre, cuando entren los nuevos senadores y los nuevos diputados, se puedan aprobar con la mayoría calificada que se presume tendrá Morena en las dos cámaras. Pues bien, ¿por qué mañana empieza esta cuenta regresiva? Por una razón muy concreta. Porque el artículo 58 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral establece lo siguiente: los juicios de inconformidad de las elecciones de diputados y senadores deberán quedar resueltos el día 3 de agosto y los relativos a la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos a más tardar el 31 de agosto, ambas fechas del año de la elección. Por lo tanto, a partir de mañana, el Instituto Nacional Electoral tendrá los números finales para calcular cuántos diputados de representación proporcional y cuántos senadores plurinominales corresponderán a cada partido político. Por el momento, Morena y sus aliados tienen 256 diputados de mayoría relativa, que representan el 85.33% de los que estuvieron en juego el pasado domingo 2 de junio del 2024. El Instituto Nacional Electoral tendrá que adjudicar, con base en los porcentajes que cada partido político nacional haya obtenido, los legisladores plurinominales que les correspondan de los 200 que estarán disponibles en las 5 circunscripciones electorales del país. En cada una de esas 5 regiones se van a repartir 40 diputados federales de representación proporcional. Mientras tanto, en los comicios del domingo 2 de junio del 2024, en los que se votó por 64 senadores de mayoría relativa y 32 senadores de primera minoría, es decir, de los partidos que quedaron en segundo lugar en cada una de las 32 entidades federativas del país, entra al Senado el diputado que esté inscrito como primera fórmula del partido que quede en segundo lugar. De tal manera que el domingo 2 de junio se eligieron 64 diputados de mayoría relativa y 64 senadores de mayoría relativa y 32 senadores de primera minoría. Estamos hablando de un total de 96 senadores que fueron electos directamente por el voto de los ciudadanos, porque incluso, de acuerdo con lo que establece la norma, los que entran como senadores de primera minoría, pues son los que reciben más votos después de los ganadores de mayoría relativa. Pues bien, de esos senadores, de esos 96 senadores que estuvieron en juego en los comicios del domingo 2 de junio, Morena ganó 65 de esos 96 senadores para un porcentaje del 67.70% de los lugares que estuvieron en disputa. 67.70% de las senadurías de mayoría relativa y de primera minoría fueron ganadas por Morena en los comicios del 2 de junio. Con base en los porcentajes nacionales de votación para senadores que hubiese obtenido cada partido, el Instituto Nacional Electoral tendrá que repartir 32 senadores plurinominales de una lista nacional
para completar los 128 senadores que integrarán el Pleno del Senado de la República a partir del 1 de septiembre. Y en la diapositiva número 4 vemos en forma muy global cómo estuvo el resultado de la elección de los 64 senadores de mayoría relativa. Usted ve, por ejemplo, estos números son muy claros de la supremacía que Morena tuvo en esta contienda, porque vea usted, Morena, PT y el Partido Verde ganaron los 2 senadores de mayoría en 19 estados de la República. En 19 estados de la República, Morena, PT y Partido Verde ganaron los senadores de mayoría, es decir, 19 por 2 estamos hablando de 38. Pero aparte, Morena de manera independiente, como partido separado de la coalición, ganó en otros 10 estados los 20 senadores de mayoría relativa, es decir, 2 senadores de mayoría relativa por cada estado. Entonces, en esos 10 estados ganó otros 20 senadores de mayoría relativa. Y además, el Partido Verde ganó 2 senadores de mayoría relativa también, estos en el estado de San Luis Potosí, de tal forma que usted puede ver con claridad que la coalición opositora de PAN, PRI, PRD solamente logró arrebatarle a Morena los senadores en 2 estados de la República. Esos 2 estados de la República fueron el estado de Aguascalientes y el estado de Querétaro, donde el PAN tiene mucha fuerza electoral, y sumado los votos de PRI y de PRD, logró rescatar esos 2 estados donde sumó 4 senadores de mayoría relativa, como lo vemos ahí en el cintillo superior. Y bueno, en la elección de senadores, la coalición encabezada por Morena ganó por mayoría relativa 60 senadurías en 30 de las 32 entidades federativas. La coalición encabezada por el PAN solo rescató 4 senadurías de mayoría relativa al imponerse en los estados de Aguascalientes y Querétaro. De las senadurías de segundo lugar, también llamadas de primera minoría, Morena y sus aliados ganaron 5 escaños en 5 estados, y el PAN y sus aliados de PRI y PRD ganaron ganaron las senadurías de segundo lugar, en 25 entidades federativas. Eso lo vemos con mucha claridad en la diapositiva número 6. Ahí ve usted cómo en las 5 regiones del país, las 5 circunscripciones que le decíamos, se los pongo de esta manera porque es más fácil ver dónde está la fuerza política y electoral de los partidos. Por ejemplo, es muy claro que Morena tiene una fuerza muy particular en la 4ª circunscripción, donde ganó 12 senadores de mayoría relativa, y en tanto que el PAN solamente se quedó con 6 senadores de segunda minoría, de primera minoría y de segundo lugar, ¿Por qué? Porque en esta 4ª circunscripción hay 6 entidades federativas. Ciudad de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Guerrero son 6 estados. En los 6 estados Morena ganó de mayoría relativa, y los 6 senadores de segundo lugar se los dejó a la oposición de PAN, PRI, PRD. Luego vemos, por ejemplo, el caso de la primera circunscripción, la que incluye Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora. Ahí Morena, como coalición Morena, PT, Partido Verde, ganó las 10 senadurías de mayoría relativa. Ganó 10 senadurías de mayoría relativa. En tanto que la coalición de PAN, PRI, PRD solamente alcanzó a ganar 8 senadurías de segundo lugar. ¿Por qué? Porque Morena, además de las 10 senadurías que ganó como coalición Morena, PT, Partido Verde, de manera individual, Morena ganó otros 6 senadores. Es decir, Morena ganó 6 senadores de mayoría relativa solo y ganó 10 senadores de mayoría relativa como cabeza de la coalición. Lo que significa que en este caso Morena prácticamente ganó en los 8 estados que incluye esta primera circunscripción. En los 8 estados Morena ganó todas las senadurías de mayoría relativa. Eso también le da a usted una idea de la potencia que tuvo la coalición morenista y Morena por separado, porque ganaron
En todos los estados, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora, en todos los estados ganaron las 2 senadurías de mayoría relativa como coalición y como partido independiente Morena por separado. Entonces, esta gráfica que estamos viendo, esta tabla, nos da una idea muy clara de que Morena ganó prácticamente, pues nada más perdió dos senadurías de mayoría relativa, perdón, 4 senadurías de mayoría relativa en 2 estados. En el estado de Aguascalientes, que es parte de la segunda circunscripción, y en el estado de Querétaro, que es parte de la quinta circunscripción. En 30 estados, Morena arrasó con las senadurías de mayoría relativa y solamente le dejó las senadurías de mayoría relativa a la oposición en 2 estados de la República. Eso tiene como consecuencia que los 65 senadores que ganó Morena representen el 67.70% de las senadurías que estuvieron en juego el domingo 2 de junio. Bueno, hasta la fecha, las proyecciones con respecto a la integración final del Senado de la República perfilan que Morena y sus aliados lograrían entre 83 y 84 senadores, para quedarse solo a 2 o 3 senadores de conseguir la mayoría calificada de 86 legisladores que se necesitan en el Senado para modificar la Constitución, para aprobar reformas constitucionales. Sin embargo, no podría descartarse que una vez que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva las impugnaciones y se haga el ajuste de los porcentajes, Morena y sus aliados pudieran alcanzar la ansiada cifra de 86 senadores para amarrar la mayoría calificada que le permitiría aprobar reformas constitucionales. Y mire usted, en la diapositiva número 8 vemos una información que publicó el miércoles 19 de junio del 2024 el periódico El Universal, citando como fuente de referencia al Instituto Nacional Electoral. Aquí ve usted que de acuerdo con esa proyección, Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde sumarían 83 senadores para quedarse a 3 senadores de lograr la mayoría calificada. Pero fíjese usted lo que vemos en la diapositiva número 9. Vea usted, por ejemplo, en la diapositiva número 9, cómo se distribuyeron las 32 senadurías de mayoría relativa en los comicios del 1 de julio del 2018. Y si usted observa, Morena se llevó 13 senadores plurinominales. Morena se llevó 13 senadores plurinominales, el PAN 6, el PRI 6, el PRD 2, Movimiento Ciudadano 2, el Partido Verde 2 y el Partido del Trabajo 1. Pero fíjese usted muy bien en lo siguiente. Con la votación que sacó Morena en esta elección y con la caída de la votación del PRI y la desaparición del PRD, se incrementan tanto el porcentaje de Morena como el porcentaje del Partido Verde y del Partido del Trabajo. Entonces, si por ejemplo ese incremento en el porcentaje de Morena le permitiera llegar por lo menos a 15 senadores de representación proporcional y pensáramos que con su incremento porcentual el Partido Verde pudiera aumentar de 2 a 4 senadores, estaríamos hablando de 15 senadores de representación proporcional de Morena y 4 del Partido Verde, ya estamos hablando de 19 senadores. Y si el Partido del Trabajo con su incremento porcentual lograra 2 senadores en lugar de 1, estaríamos hablando de 21 senadores que sumados a los 65 de mayoría y de primera minoría que ya tiene Morena, haga cuentas y verá que son exactamente 86 senadores que le darían la mayoría calificada. Así que no lo descarte usted. Las proyecciones que se hacen son de que se queden 83 o 84, pero los porcentajes que incrementaron el Partido Verde, el Partido del Trabajo, Morena, y el decremento en el porcentaje del PRI y prácticamente la desaparición del PRD, que ni siquiera alcanzó el 3%, eso puede mover los porcentajes del Verde, del PT y de Morena hacia arriba y darle la posibilidad de sumar 21 senadores de representación proporcional
con los cuales Morena llegaría a la mayoría calificada sin ningún problema. Pero, de cualquier manera, fíjese usted, va a haber ahí 16 16 senadores del PRI, va a haber 5 senadores de MC, 2 senadores del PRD, 2 huerfanitos del PRD. Pues de esas fracciones parlamentarias, usted sabe que en el caso del PRI, por ejemplo, el PRI se calcula que puede tener 16 senadores, pero entre esos 16 senadores hay muchos que están peleados con el presidente nacional de su partido, y no se puede descartar que algunos terminen por irse y se sumen a la coalición de Morena. Entonces, bien sea que Morena logre de manera directa los 86 senadores que necesita para la mayoría calificada, o que en su defecto, como lo vemos en la diapositiva 8, Luis, como lo vemos en la diapositiva 8, algunos de los senadores priistas, que podrían ser 16, o de los senadores del partido del PRD, que serían 2, estamos hablando de 18 senadores, de donde seguramente podrían salir 2, 3, 4 o 5 que probablemente terminarían en las filas de la coalición morenista. Así que de una forma o de otra, puede usted tener la casi certeza de que Morena también tendrá la mayoría calificada en el Senado de la República. Y la Secretaría de Gobernación, al hacer una proyección sobre los potenciales diputados federales que Morena y sus aliados tendrían en la próxima legislatura, a partir del domingo 1 de septiembre, la Secretaría de Gobernación calculó que la coalición Sigamos Haciendo Historia podría sumar hasta 373 curules. Sin embargo, hubo otras proyecciones que hicieron, por ejemplo, el periódico El Universal y el periódico La Jornada, donde coincidieron en que el máximo de diputados podría ser de 364, de acuerdo con fuentes que ellos citan, que tienen su origen en el Instituto Nacional Electoral. Pero aún con 364 legisladores, es indudable que Morena tendría la mayoría calificada, que es de 334 diputados. Ahí vemos la proyección que hizo la Secretaría de Gobernación, donde calcula el 17 de julio que Morena y sus aliados tendrían 373 diputados. En la diapositiva 12 vemos también cómo quedaría, digamos, el pleno en la Cámara de Diputados y cómo Morena superaría los 2/3 de los integrantes de la Cámara de Diputados para tener la mayoría calificada. Y en la diapositiva número 13 vemos la proyección que hizo el periódico El Universal, donde calcula que Morena y sus aliados tendrían 364 diputados. De cualquier manera, es muy difícil que Morena no alcance la mayoría calificada. Y además, con los criterios que ya están acordados en el INE, que se aplicaron para la distribución de los diputados plurinominales en el 2021 y que será la misma fórmula que ya se acordó desde diciembre que se aplicará este año, entonces esa fórmula garantiza que Morena tendrá la mayoría calificada de por lo menos 364 diputados en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Y en la diapositiva 14 vemos que en la contienda del 2 de junio, en la disputa de los 300 diputados de mayoría relativa, Morena ganó 256 de mayoría relativa para el 85.33% de las diputaciones que estuvieron en juego. ¿Por qué es importante esto? Porque la suma, ¿sí?, de los votos que los partidos logran en la contienda por las diputaciones de mayoría son los que se suman en cada región para sacar el porcentaje de votos que sirve como referencia en cada región para distribuir los 40 diputados que se distribuyen en la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta circunscripción hasta sumar 200 diputados plurinominales. Y como ustedes pueden ver en esta tabla, los números de Morena son impresionantes y también los porcentajes que tiene en cada región son muy altos y le va a dejar muy pocos diputados pluris a la oposición. Y vea usted en la diapositiva 15 cómo se hizo la distribución de plurinominales en las elecciones del 2021. Ahí ve usted, por ejemplo, que Morena tuvo 76 pluris, que el Partido Verde tuvo 12, que el PT tuvo 7, y puede usted estar seguro que Morena superará fácil los 80 diputados pluris,
que el Partido Verde de 12 va a subir como a 16 o 17 o 18 y que el Partido del Trabajo también va a subir quizá al doble de los que tiene, en este caso que fueron 7. Por lo tanto, la mayoría calificada no tiene riesgo. Y también hay que tener presentes que en agosto es un mes clave para la elección presidencial, pues si las impugnaciones a ese proceso electoral se resuelven antes del 31 de agosto, como es muy previsible que suceda, habrá declaratoria de presidenta electa antes del tiempo límite que establece la ley. Habría que recordar que el proyecto de sentencia que declara improcedentes e infundadas 3 impugnaciones al proceso electoral presidencial presentadas por Xóchitl Gálvez Ruiz y los partidos PAN, PRI y PRD, fue digamos, proyecto de sentencia fue dado a conocer desde el pasado miércoles 24 de julio y está a consideración y estudio de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es decir, de acuerdo con el proyecto de sentencia del tribunal, no procederían las impugnaciones contra la elección presidencial. La fracción segunda del artículo 166 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación señala que una vez resueltas las impugnaciones sobre la elección de presidenta o presidente de los Estados Unidos mexicanos, la Sala Superior, a más tardar el 6 de septiembre del año de la elección, realizará el cómputo final, procediendo a formular la declaración de validez de la elección y la de presidenta o presidente electo respecto de la persona candidata que hubiese obtenido el mayor número de votos. Y con esto concluimos hoy Puntos y Comas. Por aquí nos encontraremos el próximo lunes, si usted lo desea, y les agradezco mucho la gentileza de su atención hoy y toda la semana.